Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Buenos días, nuevo episodio de Entre Sesiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días, Sebas. Pues estoy muy contenta. Me apetece mucho hablar del tema del que vamos a hablar hoy. Me apetece mucho. La verdad es que abrimos un melón bastante interesante y de hecho, capítulo hoy doblemente especial porque hoy inauguramos una nueva sección del canal que tenemos muchas ganas. ¿Y en qué va a consistir esa sección? Pues esta sección surge un poco de una pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? Porque vemos que la gente utiliza mucho el término ansiedad como un poquito en general, ¿no? De esto me da ansiedad, tengo ansiedad, yo es que soy muy ansiosa o soy muy ansioso. Y claro, entonces la pregunta era la siguiente, ¿es ansiedad o es otra cosa? Ujú. Entonces la sección literalmente se llama ansiedad o... Entonces, bueno, ¿cuál es el tema que empezamos hoy? Pues dentro de esta situación, ¿no? Que a veces ocurre mucho, bueno, puede ser que es un problema mío de ansiedad y es algo emocional que yo tengo que gestionar, o es que hay cosas, además, ¿no? O contextuales o de mi entorno que tienen que quizá tengo también que prestarles atención. Hoy queremos empezar por, ¿es ansiedad o tienes un trauma sin resolver? Empezamos fuerte. Eso es muy fuerte. Nos hemos aventurado a empezar por algo bastante central en todo ese tema, ¿no? Algo que al final nos lleva a veces bastante tiempo en terapia separar una cosa de otra. Y, y bueno, a veces surge la duda por pensar que hay situaciones que quizás no estoy pudiendo gestionar, o quizá hay personas que tienen herramientas para gestionar en general las situaciones sociales y le va bien, pero hay como ciertas cosas. Es que las conversaciones con mi pareja, cuando me saca ese tema, o con todo el mundo lo llevo genial, pero con mi jefe, de repente me bloqueo y siento que como me genera mucha ansiedad y yo no sé por qué es. Entonces, ahí puede estar enmascarándose un problema de ansiedad que simplemente se pudiese solucionar con herramientas de control de la ansiedad, claro, ¿no? De conexión o de relajación o lo que sea, o si es realmente una historia de aprendizaje previo y hay un trauma ahí sin resolver que pueda ser lo que te dificulte esa situación en concreto. Entonces, bueno, para que nuestros oyentes también sepan un poco a lo que nos estamos refiriendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trauma? Pues, a ver, trauma tiene muchas definiciones más a nivel técnico, ¿no? Pero si lo hablamos así más llanamente, trauma no deja de ser una herida. O sea, esto es como en medicina, ¿no? Es un golpe, una herida a nivel emocional en este caso, ¿no? Que en ese momento que a lo mejor ha surgido, no nos hemos encontrado con la capacidad o las herramientas de poder abordarlo o de poder integrarlo dentro de una experiencia más dentro de nuestra vida. Y cuando vemos que nos superan en recursos, es como que nuestro cuerpo de alguna forma se queda ahí bloqueado, encapsulado o con una heridita que no ha terminado de sanar, ¿no? Es como si tienes una herida física que simplemente no la miras, pero que a lo mejor tendrías que curarle de más, porque si no, cuando la vuelven a tocar o cuando algo parecido vuelve a rozar ahí, puede doler mucho, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo definiría un poco así. Ujú. Y quizá, pueda alguien pensar, ¿no? Que bueno, que si es una herida, si es un golpe, es porque ha habido violencia. ¿Es necesario que ocurra violencia para que hablemos de trauma? Creo que cuando hay violencia explícita, todo el mundo sabe que, bueno, que puede ser como más, nos puede marcar más en nuestra historia vital. También que haya violencia no significa siempre que tenga que haber trauma después, porque a lo mejor hay violencia a personas de que tienen los recursos para sostener eso, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos como de cosas más explícitas, creo que vale, que se puede entender. Pero hay otras formas que también pueden generar muchas heridas y que no son tan visuales, ¿sabes? Que a lo mejor no hace falta una paliza o unos gritos enormes, a lo mejor son simplemente comentarios muy sutiles, uno detrás de otro, a lo largo de toda tu vida, de toda tu infancia, o gente que tú has sentido como que ha estado sugiriendo lo mismo, ¿no? Sobre ti, que no eres suficiente, que no mereces la pena, que no eres tan listo, que no eres tan guapo, que no eres tan... Mm. Ujú. Totalmente. De hecho, no necesariamente lo más grave que te ocurre en tu vida es lo que se atasca o lo que luego genera un trauma, ¿no? A veces, lo que les explico a los pacientes, por ejemplo, en ámbito académico, quizá hay una situación, una vez en la que sacas un 2 en un examen, pero lo integras bien, es algo que, bueno, que entiendes, que ya está, que se queda ahí, Pero que bueno. ya está, efectivamente. Y luego hay una vez que sacas un 6 pero, o el profesor te dice: "Uy, pues esperaba más de ti, la verdad es que me has decepcionado un poco con esa nota".
Entonces se te queda como con mucha más carga emocional y se convierte en un evento mucho más traumático ese 6 que ese 2, aunque objetivamente sea peor sacar un 2 que sacar un 6. Pero bueno, también, de hecho, en trauma tiene mucho que ver a veces, no solamente lo que ocurre, sino la reacción del entorno ante eso que ocurre. Justo. Luego, además, a lo mejor la gente que nos escucha sí que se lleva las manos a la cabeza como diciendo, guau, pero eso no es un trauma. Es que trauma no tienen que ser cosas súper graves, heavies, ¿no? Como un accidente, además un único evento, ¿no? Un accidente, una violación, un terremoto, un incendio, ¿no? Es que a lo mejor son muchos eventos, ¿no? Porque entendemos que todos estos ejemplos que acabo de poner es como que sí que parece que ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues que lo de la profesora, ¿no? El comentario ese no pone en riesgo nuestra vida, ¿no? Pero bueno, no, o sí, Ujú, ¿no? totalmente. Porque realmente cuando nosotros de niños nos sentimos rechazados por nuestro entorno, sí que para los niños es un peligro real. O sea, los niños sí que necesitan estar bajo la supervisión de un adulto o integrados en un grupo social, una manada, llámalo como tú quieras, ¿no? Pero porque eso sí que depende de su supervivencia. Entonces, si de bien niños vemos que nos pueden rechazar, nos pueden ignorar o no somos queridos incondicionalmente, realmente sí lo vivimos como un peligro real. Ujú, totalmente. Claro, la verdad que históricamente la definición de trauma se utilizaba solamente cuando había como una amenaza para tu vida, ¿no? Entonces, Físico, ¿no? claro, que tu integridad física, ¿no? Pues es un accidente de tráfico o se utilizaba mucho pues en personas del ámbito militar que han vivido en guerras o donde pues no pues, veían como situaciones muy graves en las que sí que estaba su integridad física o la de algunos de sus seres queridos en riesgo, pero se empezó a ver que a nivel neuronal y que a nivel emocional también funcionan ese tipo de eventos negativos de una manera traumática. Entonces, de hecho, que un profesor tenga un comentario despectivo sobre tu cuerpo, no está necesariamente poniendo en peligro tu integridad física, pero sí puede estar calando en la manera que tú tienes de vincularte con tu cuerpo, de relacionarte con los demás, de pensar que entonces si tengo este tipo de cuerpo no soy válida y que eso vaya generando una herida que, como tú decías, luego gota a gota vaya sumando y me genere que a día de hoy tenga pues una inseguridad con mi O cuerpo. miedo, ¿no? A generar que ese tipo de comentarios y más generen en los demás un rechazo social hacia mi persona y eso sí vivirlo como un peligro, porque no somos una especie preparada para vivir de forma individual, a pesar de que a día de hoy, ¿no? Cada uno puede estar en su casa, con su tele, con su tal, realmente sí que creo que nuestro cerebro lo interpreta como un peligro real. Mm, totalmente. Y de hecho, una de las situaciones que se genera a veces en terapia no es la sensación que tienen algunos pacientes de, bueno, pero ¿por qué hay que ahondar tanto en mi pasado? Pero eso ya fueron cosas que ocurrieron. Los psicólogos siempre estáis con que eso es problema del padre y de la madre. Háblame de tu pa. Claro, ¿no? Como un poco meme, un poco estereotípico, pero no lo hacemos por ganas de remover pasado o porque queramos cobraros una sesión más por estar hablando más. Tampoco. Claro, sino porque no es casualidad que muchas de las cosas vengan de esos periodos y es porque son periodos muy vulnerables, ¿no? Como tú decías, al final un niño sí necesita ser parte de un grupo, ser parte de una manada, pues al final no dejamos de ser animales, necesita la protección y los cuidados de su entorno familiar para poder seguir adelante. Entonces es fácil que en esas situaciones, si se genera una situación que además tenemos poquitas herramientas para gestionar, pues sea fácil que ahí se genere como una herida que si luego van ocurriendo, claro, otras circunstancias, que es un poco una de las cosas complicadas del trauma, que es que haber vivido un trauma aumenta la posibilidad de que vuelvas a vivir otro trauma, ¿no? De que vuelvas a retraumatizarte. Y que se vaya generando como un efecto de bola de nieve, porque al final, con cada situación del presente que vives, la estás gestionando como con esa situación más la mochila que tú llevas con todas las situaciones del pasado en las que te has sentido así. Entonces, al final es como una situación en la que se va haciendo como cada vez el problema más grande. Claro, es que al final somos, como adultos, somos el resultado de todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Entonces, hay gente que puede pensar, bueno, ¿y a mí qué me habrá importado que haya pasado esto cuando era niño? Ya, pero es que tu comportamiento a día de hoy es muy adaptativo, funciona a partir de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Entonces, si has aprendido que puedes decepcionar, que puedes ser insuficiente, tú ya Mm, vas con ese aprendizaje hecho, to- lamentablemente. totalmente, totalmente. Y eso explica también por qué hay veces que vienen personas a consulta
que dicen, a ver, pero yo soy una persona en general funcional. Yo puedo gestionar las situaciones, yo ya sé cómo tengo que comunicarme de manera asertiva, yo ya sé cómo calmarme la ansiedad, pero hay ciertas cosas que es que son como mi talón de Aquiles que ahí no puedo. Tengo de todas las amistades genial, pero hay una amiga que me despierta una culpa cada vez que tengo que decirle algo o con mi pareja, en concreto hay un tema de conversación que es que me bloqueo, es que no puedo gestionarlo. Y tiene sentido que tenga un origen traumático esto, porque, bueno, a mí me gusta usar una metáfora que usaba una de nuestras formadoras que me gustó mucho, y es que el trauma a veces ocurre como si fuese una bola de nieve de estas de Navidad, que es como una bolita de cristal donde dentro hay una casita, y tú cuando la agitas, Hay pues nieve. claro, está como nevando, ¿no? Entonces, en esa casita tú la puedes comprar un año para Navidad y ahora, 20 años más tarde, en agosto, a 40 grados a la sombra, tú meneas la bolita y en esa bolita sigue siendo Navidad, sigue nevando, sigue haciendo frío. Es como se ha quedado como descontextualizada del resto de situación. Textos. Claro, efectivamente. Pues con el trauma a veces pasa algo parecido. Es como cuando nos surge una situación, como tú comentabas antes, que es muy difícil de gestionar y que el sistema nervioso no puede, digamos, digerirlo en el momento, lo que hace es encapsularlo, como meterlo en una especie de cajón, ¿no? Una burbujita. Claro, en ese caso, ¿no? Como meterlo como en una bolita de cristal, lo encierra ahí para que tú puedas, al final es algo muy adaptativo, para que tú puedas seguir con tu vida. Entonces, algo que puede O suceder. esto no lo he podido digerir, ahí se queda. Claro, efectivamente, lo guardo aquí y ya en algún momento Se gestionará. se condicionará, efectivamente. Entonces, en esa bolita, por ejemplo, puede ser pues que una niña con 6 años, su profesora tenga un comentario despectivo con ella y le diga, ¿cómo has podido sacar esa nota? Eso es que eres tonta. Y entonces todos sus compañeros se rían de ella. Entonces, obviamente, una niña con 6 años es muy difícil que gestione me enfrento a una profesora y a 20 niños más, o sea, es fácil que no pueda gestionar eso. Entonces, eso se genera como una se encierra dentro de esa bolita de cristal, ¿no? Como esa herida de, me están humillando porque yo soy ridícula, o porque yo soy tonta. Bueno, No soy suficiente, no funciono como los demás, lo que sea. efectivamente, ya cada persona también la creencia que Le pone como su propia etiqueta, ¿no? Esa bolita. efectivamente, ¿no? Cada una tiene como ya las especies que quiera ponerle. Y quizá ahora, en la actualidad, pues es una empresaria de 40 años que tiene su familia, que es súper desenvuelta, que va por ahí de comercial y no tiene ningún tipo de vergüenza, que tiene personas a su cargo en la empresa. Y un día en una reunión, una compañera le hace un comentario sobre poniendo en duda alguna de las ideas que ha propuesto y de repente se bloquea. Y de repente es como, pero ¿qué me ha pasado si yo no tengo realmente ningún problema en debatir mis ideas? Como, ¿qué ha sucedido aquí? Es como si se ha activado algo que a tu cerebro le ha recordado aquella situación, es como que se ha agitado la bola de nieve y vuelve a revivirse con las herramientas que tenías cuando eso se originó. Entonces, esa mujer de 40 años va a gestionar la situación con las herramientas que tenía cuando era una niña de 6 años humillada por su profesora. Y yo sé que este proceso no es muy consciente, ¿eh? O sea, no es que digamos, uy, me he puesto nerviosa porque esto me recuerda cuando mi profesora con 6 años, aunque yo tenga ese recuerdo, pero no solemos pensar que está tan relacionado y realmente sí. O sea, son situaciones muy parecidas que vemos X patrones y nuestro propio cuerpo, pero por defendernos dice, ponte en alerta, ponte en alarma porque esto puede ser una situación como dolorosa para ti. Y de eso mismo es cuando acabamos poniéndonos nerviosos, que te sale mal la presentación. Totalmente. Y aquí incluso, aunque nos pongamos un poquito técnicos, pero es que tiene sentido a nivel cerebral, ¿no? Que creo que muchas personas lo viven con culpa de por qué no puedo gestionar esto, pero aquí la encargada de todo eso, la que la acaba liando es la amígdala, ¿no? Que es como esa alarma que tenemos ahí en el cuerpo que nos dice, peligro, aquí hay algo que no se puede Claro, gestionar. como su principal función es voy a protegerte. Y si esto por lo que se me ha hecho mucho daño antes, pues vamos a protegernos. Y a lo mejor sacamos todo un arsenal de defensas que no hace falta ahora con la edad que tengo, las herramientas que tengo, la situación que es. Pero eso a lo mejor mi cerebro no se ha dado cuenta todavía. Totalmente, totalmente. Y además, uno de los fastidios que tiene la amígdala es que si se activa de manera demasiado potente, y eso cuando hay un trauma suele ocurrir,
se me desactivan las zonas del cerebro, pues toda la corteza prefrontal, es decir, toda la parte de mi cerebro que se va a encargar de que yo pueda tomar buenas decisiones, que yo mantenga la mente fría. De ser racional. Efectivamente. Entonces, por eso muchas veces luego tenemos una discusión y cuando estamos en la ducha es como, le tiene que haber dicho esto, cómo no le he podido contestar a esto. Como claro, cuando me relajo y ya puedo pensar con calma. ¿No? Ya se me ocurren otras 8000 formas de funcionar en esa situación, pero es que en ese momento de tensión todo tiene que ir mucho más rápido. Claro. Y tiro de automático y tiro de lo que... Ya aprendido. claro, efectivamente. Entonces, por eso vuelvo a tirar de experiencias traumáticas. Y ahí está el peligro de que no son situaciones de decir, bueno, pues lo he pasado muy mal, entonces cuando se vaya pasando el tiempo, pues ya eso se va pasando. Como no, en trauma, eso lo que va a hacer es que cada vez el vaya peor. Entonces, solamente cuando yo pueda sanar esa parte es lo que me va a permitir romper el patrón y que en las próximas situaciones en las que alguien haga un comentario, en el que pongan en duda algo sobre mí, yo no me bloquee, porque ya no me recuerde a la situación cuando tenía 6 años, sino que ahora sea consciente de las herramientas que tengo ahora y pueda utilizarlas en el presente. Pero aquí viene también un poco nuestra visión de no trabajar solo esa sintomatología del presente, ¿no? De yo me pongo nervioso o nerviosa en una situación X. Pues venga, técnicas de relajación, de respiración, relajación muscular, etcétera, que son útiles y tienen su función, pero si nunca trabajo en ese origen, me voy a ver cada situación de esas poniendo otra vez en marcha que si mi relajación, mi respiración, mi ta, cuando a lo mejor lo suyo sería ver un poco qué me está encendiendo a mí este pilotito de la alarma, Ujú. ¿vale? Y de aquí a lo mejor también lanzamos una pregunta, ¿no? Que es como nuestros oyentes dirán, vale, todo esto lo entendemos, pero entonces, cómo sé yo si es ansiedad Mm. o es el trauma? Hay que Ujú. elegir entre una de las dos. Claro, aquí probablemente en la mayoría de casos es que estén las dos cosas a la vez. Es que tengas un trauma que te está despertando esa ansiedad. No es que vayan, ¿no? Como, digamos, de manera independiente o que sean incompatibles una cosa con la otra. Quizá la pregunta va más a, ¿es solo ansiedad o, Viene acompañada de cositas. claro, o hay que mirar algo más del pasado para entender un poco cómo abordarlo? Claro, de hecho te diré más, creo que pocas cosas en sesión vemos que vayan solas, ¿vale? Que al final creo que también por entendernos a lo mejor los profesionales entre nosotros decimos ansiedad, TOC, depresión, fobia social, no sé qué, pero es raro ver cosas aisladas, o sea, es que casi nunca alguien tiene solo ansiedad o solo depresión. La depresión y la ansiedad van muchas veces juntas, ¿no? Entonces, aquí es esa parte de que la ansiedad muchas veces simplemente es la respuesta a cómo se activa mi cuerpo cuando he tenido un trauma. Claro, efectivamente. Entonces es verdad que, y de hecho, la sección que inauguramos hoy tiene ese sentido, porque hay veces que no es simplemente que la persona tenga algo emocional, sino que es algo, una respuesta a algo que está ocurriendo en mi entorno, pues ya sea, es que no es ansiedad, es que tengo un jefe agresivo, o es que tengo... Pareja que me maltrata. Claro, efectivamente. Entonces ahí quizá tiene más sentido un cambio a nivel contextual o puede ser una situación en la que la persona no tenga ninguna herramienta para gestionar las emociones cuando le vienen y aunque sea una situación que te pueda generar algo de ansiedad, como mañana tengo un examen y soy un poco nervioso, esa persona es incapaz de afrontarlo. Entonces, bueno, pues habrá que ver Claro, o por sea, que qué. la ansiedad, a mí no me gusta verla como un problema en sí. O sea, a mí me gusta verla como si fuera una alarma de incendios, ¿no? A mí me gusta explicarlo mucho así. Una alarma de incendio que está ahí arriba y suena y empieza a hacer luz y hacer un ruido súper fuerte. Sé que puede ser muy desagradable, ¿no? Pero nos está indicando un salir corriendo, hay un incendio, si os quedáis aquí os podéis quemar, ¿no? Nadie haría lo de, ay, voy a desconectarla, voy a apagarla, voy a taparla y yo sigo aquí con mi portátil o tal porque sería un peligro para nosotros, pues la ansiedad es lo mismo, la ansiedad es esa alarma, o cualquier emoción realmente es esa alarma que te está diciendo, hay algo que gestionar aquí, Mm. hay algo que tenemos que hacer. Entonces, la alarma no deja de ser esa respuesta, o sea, la ansiedad no deja de ser esa respuesta bueno, pues esa situación que vivimos con tensión. Ujú, totalmente. Y siguiendo esa metáfora que me ha gustado mucho del alarma de incendios, es como, vale, tú puedes entender que la alarma de incendios se está activando por cosas que no son un peligro real. A lo mejor es, vale, pues es que tengo un humidificador y ese humillo la está activando. Pero el problema no es, vale, pues voy a desactivar la alarma para que ya nada la active y entonces si un día tengo un incendio, pues ya no voy a saber que me estoy quemando. Vale, va a ser como entrenar a esa alarma para que vuelva a
hilar bien en qué situaciones tiene que activarse y cuáles no. Entonces, en la ansiedad a veces pasa esto. Es como, hay veces que la ansiedad es una emoción que es adaptativa Útil. y que necesitamos tener ansiedad. Pero a lo mejor hay cosas que nos las están activando que no necesariamente tienen que Que hacerlo. no se corresponden con el peligro real Mm. de la situación. Claro, y ahí es donde tiene sentido un trabajo para sanar esas heridas que hacen que esa alarma esté activándose demasiado y que pueda haber como un Claro, cambio. porque aquí la ansiedad no deja de ser un poco miedo, ¿no? Entonces, a mí también siempre me gusta decir que no puedes tenerle, por ejemplo, el mismo miedo a una avispa que a un tigre. Mm. O sea, es como que a un tigre respondas con toda esta activación, quieras huir, correr, etcétera, tiene sentido. Y con una avispa, aunque sea desagradable, bueno, quitando los alérgicos, ¿no? Pero que sea desagradable y demás, es incómodo, pero no se puede responder de la misma forma. Entonces ahí es donde esa alarma, esa ansiedad la tenemos que ajustar con las demandas del entorno. Y no son las mismas demandas del entorno cuando tengo 6 años y tengo 0 recursos, a cuando tengo 40 y ya puedo entrenarme a tener esos recursos, o ya puedo ser como el adulto a mi propio cargo. No sé si me explico, que cuida de mí mismo. Ujú, totalmente. Y por eso el sentido en terapia de si viene una persona que tiene mucha ansiedad porque tiene que hacer una presentación, si simplemente nos quedamos en las técnicas de relajación, de respiración y demás para bajar la ansiedad, que genial, como hablábamos, pues funcionan, tienen su utilidad y están ahí para algo. Herramientas. Claro, porque al final todos vamos a tener ansiedad en algún momento, entonces es genial que podamos regularnos. Pero si nos quedamos solamente ahí y no indagamos por qué tiene miedo esa persona a una humillación o qué es lo que cree que va a pasar, a qué tiene asociado eso, en qué momento de su vida ha aprendido que puede ser humillado si comete un error, nos vamos a quedar como solamente en la superficie y entonces esa persona cada vez que sienta ansiedad va a tener que hacer esas herramientas, pero quizás si pudiésemos, Resetear. claro, efectivamente, y como ir a esa alarma de incendios y reeducarla en que quizás la exposición no es algo tan aversivo ni tan peligroso como su organismo se piensa, podemos conseguir que la persona tenga menos ansiedad que gestionar en el resto de su vida. Entonces creo que por ahí va un poco la idea. Y en cuanto a la pregunta de qué pueden hacer nuestros oyentes, Si quieren descubrir un poco si es ansiedad o si es trauma. claro, creo que una de las cosas que pueden preguntarse es tirando mucho desde lo fisiológico, desde esas emociones tan viscerales. Si mañana tengo una exposición y nada más que de pensarlo se me hace un nudo en el estómago, me vienen como un bloqueo físico, como mucho miedo, ansiedad, me pongo muy nervioso, sudo. Algo que puedo hacer es preguntarme en qué otros momentos de mi vida recuerdo haberme sentido así. Echar un poquito la vista atrás, a ver si me viene algo, ¿no? Es decir, es un poco, a veces te puede venir, otras veces no, pero a lo mejor recuerdo los exámenes de selectividad, que pasé mucha ansiedad. O, pues recuerdo ese nudo, no sé, una vez que suspendí un examen y tuve que llevarle las notas a mis padres. Y me castigaron y tal. Claro, entonces a veces nos puede venir y esto ya nos da mucha información sobre el hilo que seguir, sobre dónde está la raíz del problema. Origen. Claro, efectivamente. Entonces, puede ser algo que la gente que nos escuche puede probar a investigar un poquito en su historia. A pensar. Y si no, siempre pueden contar con el apoyo de su terapeuta o buscar un terapeuta que sí que trabaja un poco desde este enfoque, ¿no? De ir buscando el origen un poco de dónde se me planta a mí esta semillita que me hace funcionar así. Ujú, efectivamente, porque no todos los enfoques de terapia, Profundizan hacia atrás, ¿no? efectivamente, hay algunos que están más centrados en resolver simplemente lo que hay en el presente y genial, y también tienen como su función, como comentábamos, no es que sean mejores ni peores, pero lo que están más enfocados en trauma y en pues otras herramientas, ¿no? Y en MDR y demás, pues se enfocan más en, sobre todo, resolver el pasado para que eso genere una mejoría en el presente. Cambio. Claro, no simplemente ahondamos y estamos ahí. Ahí en las tinieblas. Claro, por buscar y estamos 7 años de terapia ahí profundizando, sino bueno, vamos a ir a buscar cuáles son los eventos que se quedaron encapsulados para romper esas cápsulas y que eso genere un impacto. Entonces, que los oyentes se sientan libres de comentarlo a sus terapeutas y si su terapeuta no tiene ese enfoque, pues que busquen a alguien con una especialización en trauma. Y luego también nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia que os pueda pasar en vuestro día a día sobre esto. ¿Será ansiedad? O realmente a lo mejor es otra cosa y ni siquiera me he parado a pensarlo.
Así que estamos abiertos. Totalmente. Cualquier sugerencia para esa sección y cualquier duda o cualquier comentario que queráis hacernos, pues por redes estamos más que encantados de recibirlos. Y esperamos que os haya gustado esta sección y los próximos capítulos que irán sobre esto. Y nos vemos en el próximo capítulo. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros. Sí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao.